Llegamos entonces al capítulo 8 de Proverbios, donde nuevamente Salomón, inspirado por Dios, nos empieza a hablar de quién es la sabiduría, cuál es la opción de ir en pos de la maldad. ¿Cuál es la opción? La opción es ir en pos de Él mismo. Hemos entendido que la sabiduría no solamente es una manera de vivir. Hemos sido cuidadosos de no llamarle filosofía, porque la filosofía simplemente se basa en el intelecto humano, en lo que nosotros podemos llegar a pensar para descubrir la realidad. Cuando nosotros trazamos una línea de tiempo, tratando de entender los diferentes pensamientos filosóficos, hemos visto cómo todos ellos hacen una aseveración que pueden entender la vida a través del lente de su propia razón o de su propia mente. Y la Biblia no lo dice así. No dice, el principio de la sabiduría es tu curiosidad. El principio de la sabiduría son las preguntas que hace. Si leemos la Biblia de manera correcta, toda su narrativa, la Biblia llega a la conclusión de que tus preguntas no son las que deben de ser preguntadas. Eso lo puedes ver incluso en el libro de Génesis, donde no se responden a las preguntas que nosotros tenemos del origen del universo. Simplemente dice, en el principio creó Dios. Entonces, ¿es la sabiduría superior? ¿Es la sabiduría lo que necesitamos? Tenemos que entenderlo y tenemos que descubrirlo. Proverbios capítulo 8, verso 1, y me permito leer, y te ruego me acompañes. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Es interesante ver, nuevamente, que el autor está utilizando imágenes que nosotros ya hemos visto, pero hemos de verla ahora bajo el lente de lo que ya conocemos, de cuáles son las propuestas humanas o carnales, o lo que nosotros tenemos en base a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza rota. La respuesta del hombre a querer buscar placer, la respuesta del hombre al querer buscar sabiduría, siempre es llevado a la necedad, como lo hemos visto en el capítulo 5, 6 y 7. Ahora la sabiduría está en las plazas. La sabiduría y la inteligencia están hablando en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, está de pie, está en las puertas de la ciudad. En alguna otra ocasión pudimos ver que está en los lugares donde tú necesitas la sabiduría, y no está callada, no está escondida, te está hablando. Esto va muy acorde a lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está hablando, Él está diciendo, Él está clamándote para que tú abras tu corazón y puedas decir. ¿Y a quién está hablando? Está hablando a hombres. Dice en el versículo 4, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended simples discreción, y vosotros necios, entrad en cordura.
son elementos importantísimos para la vida de alguien. Ser discreto, no ser pronto para hablar, y cordura, que tengas el concepto de ti mismo que el que debes de tener. ¿Cuántas esposas hoy desearían que su esposo fuera un hombre cuerdo? Y no estoy hablando de algo chusco, porque puede ser que al oír esto puedas un poco de reír y estés a lo mejor criticando a tu marido en este momento. Pero muchas veces te puedes dar cuenta que tu cónyuge no piensa de sí mismo como debe de pensar, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que tenemos que tener cordura, que pensamos de nosotros mismos como debemos de pensar, no de una manera exagerada. Esa es la cordura. Y por eso una persona que es necia está alejada de la realidad. Y una persona alejada de la realidad se le conoce como una persona loca. Entonces la sabiduría está evitando eso de ti. Te está dando discreción y cordura. ¿Cuántos de nosotros somos tan prontos para hablar? Pero nos está diciendo esto, versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. No hay nada torcido. Esto lo vamos a leer en unos versos más. Pero está habiendo una relación. Una de las cosas más interesantes que hace la diferencia entre el Dios de la Biblia y otros dioses mitológicos es que este no es un Dios caprichoso, aunque algunas personas quieran ponerlo de esa forma. Está teniendo una relación cercana, una relación con mano extendida, y está hablando para el bien de las personas. Inmediatamente podemos ver que está hablando y está diciendo que va a hablar verdad. Muchas personas ven a Dios como una persona que está haciendo y jugando trucos. Si sabe que soy una persona débil, ¿por qué me pone trampas? Pero aquí está diciendo, mi boca está hablando verdad. Y como lo podemos ver, la sabiduría te ha estado advirtiendo al respecto. La respuesta es de que nosotros realmente muchas veces, o la mayoría de las veces, no queremos entenderlos. Y te está diciendo que su boca, en el verso 7, hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Está hablando de que no hay nada en él que está fuera de lo que él te está pidiendo. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Lo que sí es cierto es de que nosotros, al escuchar esto, puede ser que nosotros veamos o lleguemos a creer que es imposible, que es locura, por lo que te está pidiendo. Te está pidiendo que dejes tu autodeterminación y te sometas al gobierno del que te hizo. Y eso realmente es abominable para muchas personas. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Lo podemos ver como un resumen de lo que hemos estado viendo. Nada de lo que nosotros consideramos precioso se puede comparar con la sabiduría. Realmente la sabiduría, como lo vimos en otro capítulo anterior, es la perla de gran precio. Porque si tú tienes una vida ligada a la codicia, terminarás endeudado. Si eres una persona que está abocada al placer, acabarás muerto, solo, sin ninguna relación duradera. Si eres una persona que se encarga solamente de estar preocupada por tu bienestar de una manera floja y no quieres trabajar de la manera correcta, la sabiduría te dice que veas a la hormiga que trabaja para poder obtener lo que su trabajo le ha dado. No hay atajos. Ahora nosotros aquí podemos ver la gran diferencia en el mensaje de la sabiduría. ¿Por qué es superior? Porque no es una tabla escrita lejanamente escondida, sino te está hablando de primera persona y te está diciendo cosas interesantes. Lo podemos ver en el verso 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos.
El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Estamos viendo las cualidades de la sabiduría. Lo que yo quiero que tomes en cuenta en este momento es que te está hablando en primera persona. Está diciendo yo, en primera persona, te está hablando directamente a tu corazón. ¿Y por qué la sabiduría no debe de compararse con las riquezas? Porque las riquezas no quieren nada contigo. ¿Cuántas personas hoy ya se acabó su aguinaldo, su quincena, todo lo que estuvieron juntando? Se va, se esfuma, ni siquiera tu vida. Dice que la vida se va de las manos como la espuma del agua. Pero aquí la sabiduría te está diciendo está entablando una conversación y te está diciendo yo soy mejor porque habito con la cordura. Tengo una relación con estas virtudes y hallo la ciencia de los consejos. ¿Cuál es el secreto de los consejos? A diferencia de nosotros que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, la sabiduría que es Cristo nos está diciendo yo habito con los consejos. El temor de Jehová ya lo está describiendo al principio en el capítulo 1, verso 7 nos está hablando de qué es la sabiduría, es el temor a Jehová, y ahora nos está diciendo qué es el temor de Jehová, pues aborrecer el mal. Y lo interesante que yo quiero proponer es ahorita que la sabiduría es el temor de Jehová y el temor de Jehová es aborrecer, y esto es lo que quiero proponer, aborrecer lo que tú y yo amamos. Y esto es un principio muy interesante porque nosotros hemos leído en el libro de Romanos que no hay justo ni aún uno. Y eso quiere decir que no hay justicia en nosotros. Y eso sería fácil de negar porque nosotros vemos belleza en el mundo, vemos el arte, vemos nuestra capacidad de entender parte de nuestro universo, de nuestra biología, parte de nuestro ser. Podemos nosotros cantar, podemos crear sinfonía, podemos crear arte, pero eso es solamente gracia común, la gracia que Dios le da a todas las personas, porque hay evidencia de personas que crearon obras primorosas de arte, pero eran personas sumamente difíciles de tratar. Gente muy excéntrica, gente arrogante, que tenía la capacidad de crear cosas impresionantes en su vida, gracia común, pero no comunicaban con su carácter lo que realmente era correcto. Casos tan específicos como Mozart, un hombre que murió joven, enfermo, endeudado, pobre, y hay documentación de que era una vida a la que vivía desenfrenada. Pero también podemos ver el ejemplo de Stalin, gente que creó una forma de gobierno política basado en ideales que ya sea que funcionen o no, pero al final de su vida levantaban el puño contra Dios en arrogancia. El hombre es capaz de interpretar cosas hermosas, pero su corazón está lleno de obscuridad. La diferencia es que la sabiduría es aborrecer esas cosas. Aborrecer de forma de que no lo hagas. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. ¿Cuántos hombres han sido impresionantemente buenos para crear cosas, pero vivieron una vida arrogante? Incluso en el ámbito teológico, en el ámbito ministerial, ¿cuántos hombres tienen un ministerio intachable, pero hijos abandonados, hijos en desorden? Y esa es la sabiduría, ese es el temor de Jehová, aborrecer el mal, la soberbia, aborrecer la arrogancia y aborrecer el mal camino. Y dice, y la boca perversa aborrezco. Entonces aquí se está abriendo nuevamente
un abismo entre Dios y nosotros, y muchas veces nos preguntamos por qué lo hace, por qué Dios está haciendo este tipo de situaciones, por qué nos está pintando esta cosa que si tú me estás diciendo que está hablándome en primera persona para acercarse a mí, ¿por qué se separa? Porque es importante que tú reconozcas quién eres para poder entender qué te está ofreciendo Dios. Dios no nos está ofreciendo lo que nosotros estamos pidiendo, nunca lo ha hecho. Dios no te está dando lo que tú quieres. Y fíjate cómo la necedad, la mujer ajena, te está dando lo que tú quieres. Te está hablando lo que tú quieres escuchar, te está engañando, te está dando, como dicen en México, a tole con el dedo, pero la sabiduría te dice lo que necesitas escuchar. Y por eso es mejor que el oro. Por eso es mejor que las riquezas, porque las riquezas te dicen, estás bien. Fíjate, si recibiste aguinaldo, yo sé que a lo mejor será la menor cantidad de gente, pero cuando tú tienes cierta capacidad económica por un tiempo, sientes que todo está bien, pero la realidad llega a pegar fuertemente en enero. De manera personal me acuerdo que hubo situaciones en mi familia cuando nosotros teníamos un poquito de excesos en diciembre y luego los cumpleaños de 2 de mis hijos eran en enero y era dolorosísimo no tener ni un centavo para celebrar su cumpleaños y yo como padre me sentía totalmente fracasado. Cómo el oro y la plata te prometen de una manera impresionante que estás bien, cuando en realidad no. Ahora lo hemos dicho, el dinero es neutral. Nuestro uso de él, nuestra necedad es lo que lo convierte en obscuridad. Pero ve esta hermosa manifestación de la sabiduría. Y está abriéndose ese abismo entre Dios y nosotros, porque Él está diciendo, fíjate, el temor de Jehová, que es la sabiduría, es aborrecer el mal, aborrecer lo que tú amas. Y luego conmigo está el consejo y el buen juicio. Estoy leyendo ya en el verso 14. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Cuántos doctores en filosofía, cuánta gente doctorada en nanotecnologías o en bioquímica o en química, o en genética le podrían argumentar esto a Dios? Yo soy más inteligente que tú. Y aquí está diciendo, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y eso está desde el Génesis. Dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahí está el poder. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Ahí está el poder. Dijo Dios en su comunidad divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él es la inteligencia, Él es el poder. El Señor no te está explicando a profundidad cómo lo hizo, porque no lo entenderías. Pero está la propuesta y nosotros decimos no, fue la probabilidad. Fue una conjunción de condiciones que llevaron a este diseño. Y aquí está diciendo, no, yo soy la inteligencia, mío es la inteligencia, yo soy la inteligencia, dice, mío es el poder. Y luego ve ahí, nosotros el poder, decimos, el poder político es a partir de a lo mejor de engaños, de fraude, a partir de tener gente conocida en situaciones de poder, pero dice, por mí reinan los reyes. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló con los gobernantes cuando estaba siendo juzgado? Y le dijo, tú no tienes poder si no se te hubiera dado de arriba. Y esa es la gran propuesta del evangelio. Y por eso este gobernante cuando estaba hablando con Jesús, dijo Jesús, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y el gobernante le dijo, ¿qué es la verdad? De una manera arrogante. Y aquí dice que de Él es la verdad. De Él es la inteligencia. Por mí reinan los reyes, versículo 15. Y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Esto es impresionante. La sabiduría, la cual te está diciendo, ten una relación conmigo, te está diciendo que Él está permitiendo todo esto, como lo dije hace un minuto.
Esto es la gracia común, es un favor no merecido. Hoy el sol alumbró a buenos y a malos. Hoy el sol alumbró a gobernantes dictatoriales y también alumbró a aquellas personas que están dando su vida para predicar el evangelio. La Navidad va a ser celebrada por todas las personas, a lo mejor en tono de protesta o refunfuñando, pero mucha gente que no cree en Dios va a recibir regalos, mucha gente que rechaza la vida de Dios va a estar dando abrazos a personas que aman. Eso es gracia común y aquí está diciendo, eso es porque yo lo permito. Y lo interesante del verso que vamos a leer a continuación es algo bien importante y aquí se va a abrir todavía mucho más el abismo entre Dios y nosotros porque dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y muchas personas que están ya en una manera viviendo una vida evangélica va a decir, bueno, ¿por qué dices que se está abriendo un abismo entre Dios y yo? Yo amo a Dios, yo busco a Dios. Pero la pregunta es, ¿tú lo amas como Dios quiere que tú lo amas? Porque dice la palabra de Dios que si tú dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Y no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en estas fechas donde en unos días vamos a estar a la mesa a lo mejor de gente que no puedes ni hablar con ella. Vas a regresar a ver familiares que a lo mejor injustamente te han criticado por creer en el evangelio, pero tú no has podido extender la gracia que Dios te extendió a ti. Ahora no te sientas condenado, pero ¿verdad que hay un abismo entre lo que Dios pide y lo que tú, ojo, puedes dar? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Uno de mis amigos pastores dice que la carne nunca te va a pedir que dejes de pecar. La carne nunca te va a decir, oye, ya levántate a orar. Hay una parte de ti que es descrita en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad?, decía el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Ahora yo sé que muchas de las personas que me están escuchando me están diciendo, bueno, es que me estás condenando, y ahí dice en el capítulo 8, nuevamente ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Claro, gracias que te nos estás adelantando un poquito, pero es importante que tú veas que tiene que haber un capítulo 7 para que haya un capítulo 8. Los sanos no tienen necesidad del médico y hoy es necesario que Romanos también 1:16 sea vivo en nosotros porque el evangelio es poder de Dios para salvación para los que creen. Y dicho de una mejor manera, traduciendo fielmente el griego, es para todos que están creyendo. Las riquezas, versículo 18, y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Porque las riquezas, como dice la Escritura también, como dice la Escritura en el Salmo 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La riqueza que Dios te está hablando es Él mismo, delicias a su diestra, o sea, junto con Él, para siempre. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Suena mucho a lo que dice el salmista en el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 7, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Esa es la realidad de Dios, que es mejor. Entonces, es abominable pensar
que lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios ha logrado a través de la manifestación de Él mismo es solamente para que tú tengas centavos más. La riqueza siempre, vista desde el punto de vista carnal y humano, te va a alejar de Dios. Y aquí está diciendo claramente, clara y absolutamente está hablando de que las riquezas que está dando mejor es el fruto que es la sabiduría, que el oro y el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. O sea, los dividendos que Dios está pagando son mejores porque son hacia lo eterno. Esto es la diferencia, esta es la propuesta de Dios a vivir una vida con Él, basado en lo que estamos leyendo, basado en lo que Él se está revelando, en que Él ama a los que le aman. Y ahora, hablando de la sabiduría, lo que está hablando, como dice Juan en el capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí está diciendo, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y vemos cómo Jesús mismo, cuando está hablando con el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, capítulo 3, verso 14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Y aquí está diciendo, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Te está diciendo que antes de la fundación del mundo, ahí estaba la sabiduría, y puedes ver su manifestación en lo que fue creado. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar en su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces la sabiduría es mejor que el oro refinado. La sabiduría es con aquellos que aman a Dios. La sabiduría es con aquellos que aborrecen el mal. La sabiduría es alguien que está hablando en las calles, en las encrucijadas, y que te está hablando a ti, y lo que te está diciendo es, también la sabiduría responde ciertas preguntas que tenían los filósofos antiguos de cómo comenzó todo. Y niega rotundamente lo que ahora las teorías evolutivas están diciendo, que todo esto es obra de la probabilidad, o más bien de la poca probabilidad. Todo esto pasó por azar. Todo esto pasó bajo un terrible despropósito. Todo esto fue suerte. Por suerte hay oxígeno, por suerte hay agua, por suerte podemos comer frutas, verduras, por suerte podemos dormir de noche, por suerte la temperatura es correcta, por suerte. Y aquí Dios está diciendo, no, yo estaba presente antes de todo esto, cuando solamente era una idea en el corazón de la deidad, de Dios mismo. No estaba yo, no había nada cuando yo estaba ahí, y cuando empezaron a formarse los cielos, ahí estaba yo. Cuando se estaban afirmando arriba y abajo en el abismo, ahí estaba yo. Cuando se ponía, fíjate, el mar en su estatuto, cuando se le ponía una frontera al mar. Y a lo mejor puede estar escrito de una manera que tú y yo podemos decir, bueno, ahí está un poco primitivo porque sabemos que las mareas, a lo mejor el escritor está haciéndolo de manera poética, pero aquí está hablando de hasta dónde llega el mar. Y no es por azar, es por propósito. Y entonces lo que nos está hablando aquí el autor es que la sabiduría
habla de propósito y propósito eterno y propósito bueno y propósito lanzado en favor. Y ahora mucha gente está diciendo, bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué tengo cáncer? Si Dios es tan bueno, ¿por qué se ha muerto mucha gente? Es por el pecado. Es por el abismo. Porque Dios no tolera la maldad. Él no puede verla, y nosotros como seres humanos en Adán y Eva pecamos y nos rebelamos contra Dios cuando Dios dijo, yo he de decidir qué va a ser bueno o malo para ti. Nosotros dijimos, no, yo quiero comer del árbol del conocimiento del bien y el mal porque yo quiero definirlo, yo quiero descubrirlo. Tuvimos una orden y dijeron, no comas de ese árbol. Y precisamente esa misma pregunta que tú estás teniendo cuando estás escuchando esto, dices, chis, ¿por qué? ¿Por qué va a ser así? Fue lo que tuvieron Adán y Eva en un principio. Pero aquí te está diciendo, todo fue con un propósito. Yo soy más alto que tú, porque mis pensamientos, como dice también la Escritura, y quiero tomar un tiempo para leerlo. Y si tienes una Biblia, te pido que la abras. Está en Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces Dios es más alto que nosotros en cuanto a inteligencia, en cuanto a sabiduría. Pero fíjate, aquí vamos a entrar a algo amorosísimo, algo misericordioso. Dice que Dios, ahí está describiendo Dios al Padre, dice teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Y esa palabra a lo mejor en español, que está un poquito antigua, dices que será solaz, simplemente está teniendo un gran gozo cuando lo estaba haciendo. No solamente un propósito académico, no solamente un propósito basado en lógica, sino un propósito amoroso, de gozo. Puedo ver al Creador incluso decir, un día van a descubrir lo dulce que es la fruta. Un día van a descubrir el agradable aroma de una flor. Y así como cuando tú haces un guiso que te trataste mucho tiempo, ahora que estamos preparando fiestas navideñas para tu casa, y cuando ves que tus familiares están llevándose a la boca ese bocado de algo que tú estuviste trabajando, ese gozo que tú estás sintiendo es el que Jesús, que Dios, la Trinidad tienen cuando el ser humano disfruta de su creación. Aun y cuando ni siquiera le agradecen. Y fíjate, ahí dice, y ahí separa grandemente de cualquier dios mitológico, porque dice versículo 31, me regocijo en la parte habitable de la tierra, de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Los escritos más antiguos divinos de lo que podemos nosotros entender está el escrito del Enuma Elish, que es el escrito de la creación de Babilonia, y el rey principal es Marduk. Y ahí cuando están hablando, por ejemplo, su recuento del diluvio, dice que los dioses estaban hartos de todo el ruido que hacían los seres humanos y por eso enviaron el diluvio. ¿Qué diferencia a lo que está hablando aquí Dios? Que dice, yo me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora van a preguntar los escépticos, y bueno, entonces, ¿por qué hizo el diluvio? ¿Por qué mató a la gente? Porque a pesar de que es un Dios de amor, también es un Dios justo. Él aborrece la maldad. Y se sigue abriendo el abismo entre Dios y nosotros. Ahora pues, hijos, versículo 32, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, sed sabios, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma.
todos los que me aborrecen aman la muerte. Y así termina el capítulo 8 de Proverbios. La sabiduría claramente es superior en todos los aspectos a lo que nosotros podemos llegar a entender. Con toda nuestra sofisticación como seres humanos, nosotros no hemos podido llegar a entender lo que realmente significa ser sabios. Podemos pretender y usar un tiempo nuestra fuerza de voluntad, pero siempre hay algo que nos impide nosotros decir que realmente amamos a Dios. Porque nosotros muchas veces realmente pecamos contra Dios y, como dice este último verso 36, defraudamos nuestra alma, y entonces todos los que me aborrecen aman la muerte. Y muchos de nosotros al escuchar eso decimos, no es posible, no tengo salida realmente. Y muchos en una situación un poquito de querer buscar misericordia es clamor, pero muchas personas, la gran mayoría, la respuesta es, no quiero nada que ver con un Dios así. Y la Biblia habla de esta respuesta. La parte más antigua de la Escritura es el libro de Job. Y cuando estaba en su sufrimiento, Job, en el capítulo 9, verso 33, voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Y esto es algo tan esperanzador, porque Job estaba muy alejado de algo que tú y yo conocemos. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de tratar de ver lo que Dios está hablando, de tratar de entender lo que Dios está diciendo a través de la Escritura. Y ahora podemos entender cómo Dios está ofreciéndose a sí mismo. Dios está hablándonos ahora, y podemos ver lo que Dios le habló a Isaías. Job estaba pidiendo a alguien que acercara a Dios y fuera un mediador. El pueblo que andaba, Isaías 9, verso 2, que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque un niño nos es nacido, verso 6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y yo sé que no estamos muy seguros de la fecha en la cual Cristo nació, pero como nosotros, siendo cristianos, celebramos la llegada de Emmanuel, Dios con nosotros, fue la promesa que Dios hizo siglos antes. Job lo vio. Ojalá hubiera un mediador. Cristo es nuestro mediador. Cristo está cerrando esa gran distancia. Y fíjate cómo lo dice, ciertamente, y después no solamente nació, sino vino, vivió la vida perfecta, y ahora en Isaías 53, cientos de años antes que sucediera, dice, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Job, él lo sufrió. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó
en Él el pecado de todos nosotros. La sabiduría en Cristo te permite amar a Dios. La sabiduría te permite aborrecer en Cristo lo que tú amas. La pregunta que yo te hago, querida persona que me estás escuchando, al escuchar esto, ¿por qué habrías tú de seguir siendo la misma persona? Tú hoy pudieras clamar a Dios y permitir que Cristo naciera hoy en tu corazón. Uno de los cantos que es famoso en estas épocas es el de O ven, Emmanuel. Y es interesante ver un verso de eso. Dice: O ven, sabiduría de Dios, salida de la boca del Señor, que ordenas con firmeza y suavidad, y con prudencia guías nuestro andar. Alégrate, oh Israel, vendrá Emmanuel, vendrá Emmanuel. Y ya vino, y ahora Él quiere venir a tu corazón.